mirada ecocéntrica. Entonces, la intención de esta conferencia y de la serie de conferencias que hemos tenido es que quienes estamos interesados en que no nos gane el pensamiento catastrófico, sino que podamos ir poniendo nuestro granito de arena, pues tengamos estas reflexiones en conjunto para que las acciones que hacemos por el ambiente pues nos puedan permitir ese sentido de responsabilidad, que es un poco de lo que nos va a hablar el día de hoy el doctor Roberto, y también de esperanza, ¿no? Entonces, Bioética y Ambiente es una plataforma que tiene el interés central en esta visión de cómo las pequeñas acciones pueden ir teniendo impacto y que nuestra visión ante tantas situaciones que pueden parecer menos fáciles y menos favorables, pues se puedan ir atendiendo en la medida de lo que nuestras capacidades, nuestro entendimiento y sobre todo nuestras redes de colaboración nos lo permitan. Entonces, para darle paso al diálogo con el doctor Roberto, voy a presentarlo para nuestros compañeros que están acompañándonos en la sesión de Zoom, para quienes nos acompañan a través de YouTube y para quienes lo vayan a consultar después en la plataforma de Bioética y Ambiente. El doctor Roberto Estrada Holguín estudió la licenciatura en Sociología en la FES Zacatlán de la UNAM. Su tesis fue El arte como fenómeno sociológico. Sus estudios de maestría y doctorado fueron en Filosofía de la Ciencia y los llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus tesis fueron la hermeneutización, juro que lo estuve practicando, de la filosofía y de las ciencias, y el problema de la racionalidad en la filosofía de la ciencia en la hermenéutica filosófica. Fue profesor de la UNAM desde 1993 y actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde 2010. Sus principales áreas de interés son la filosofía de la ciencia y la hermenéutica, y algunas de sus publicaciones colaborativas son Dos historias de la ciencia, Kuhn y Coiré, de 2002, El problema de la verdad y la aletheia, en 2012, El problema de la racionalidad y la bioética, en la revista Noesis, en noviembre del 2012 también, Filosofía, Ciencia y Racionalidad, que también es un libro colectivo de 2000, ese es de 2011, y de 2016 es Praxis y Gelosenheit, ¿así está bien pronunciado, doctor? Tiene otro texto. Gelassenheit. Gracias, el alemán no me sale. Jean-Jacques Rousseau y la democracia cristiana, de 2016, y El Bon Sens Sinus, que publicó en la revista Transversal en 2017. Pero esta es solo una breve semblanza, porque ahora que lo escuchemos, nos daremos la oportunidad también de recibir la buena experiencia del doctor Roberto con esta sensibilidad para la responsabilidad en lo que nos ocupa, el medio ambiente. La conferencia de hoy se llama así, el principio de responsabilidad frente al medio ambiente. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues el micrófono es todo suyo, doctor. Sí, muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por la invitación. Particularmente agradecer a Jacqueline Alcázar por haberme invitado a platicarles a ustedes sobre un libro de Hans Jonas, cuyo título precisamente corresponde al título de la presentación que les voy a platicar en estos momentos. El libro que tomo como base para la plática, pues es el que se llama El principio de responsabilidad. Quisiera iniciar con una presentación también de Hans Jonas, para los que no tengan conocimiento sobre su trabajo y sobre la persona. Hans Jonas es un filósofo de origen judío, un filósofo alemán de origen judío que trabajó a principios del siglo XX y hasta finales del siglo XX. Su primer trabajo trata sobre el pensamiento gnóstico, ¿sí? Y luego se dedicó un poco a lo que él mismo denomina
la filosofía de la biología o el pensamiento del organismo desde el punto de vista filosófico. Eso un poquito antes de la primera mitad del siglo XX. Para la segunda mitad del siglo XX, entonces él ya se ocupa precisamente del problema de la responsabilidad y de la tecnología, que es a lo que ahora les voy a platicar. Bien, y para la exposición, bueno, hasta ahí la presentación de Hans Jonas, ¿no? Es solo una breve descripción de lo que hizo y de dónde es para quien quiera buscar más, pues tenga posibilidad de hacerlo. La plática que ahorita les voy a presentar la he dividido en 3 partes. ¿Sí? En la primera parte voy a eh, caracterizar lo que Hans Jonas denomina técnica antigua y junto con ello también voy a caracterizar lo que según piensa Jonas eh, corresponde a los principios de la ética surgida de esa técnica antigua. Luego, en la segunda parte, voy a señalar también de forma característica, es decir, caracterizando ahora la tecnología moderna para hacer una distinción con la técnica antigua. Y a la vez también en esta parte, también voy a caracterizar la, eh, la necesidad de una nueva ética distinta a las anteriores, a Jonas, ¿no? Y cuál es la que él propone. Y en la tercera parte de la plática, entonces ya voy a intentar señalar unos 2 o 3 puntos sobre cuál sería el camino de la propuesta de Jonas de una nueva ética, que tiene que ver precisamente con, entra en escena eh, la responsabilidad como concepto fundamental de la nueva ética que propone Jonas. Entonces, para comenzar a eh, platicarles sobre estas 3 partes de la charla, quiero señalar lo siguiente. El principio general del pensamiento de Jonas respecto a estos temas lo podríamos enunciar de la forma siguiente. Según Jonas, la tecnología moderna ha creado nuevas condiciones en la situación de la humanidad. Esas nuevas condiciones exigen una ética diferente a todas las anteriores. Y el proyecto de Jonas es buscar cuáles serían los principios de esa nueva ética y en qué consistirían esos principios de esa nueva ética, en donde el concepto de responsabilidad juega un papel fundamental en esa nueva ética. Bien, una vez sentado ese principio general, entonces paso a la caracterización de la técnica antigua. Según todo esto que les voy a platicar, estas partes están expuestas y tomadas del pensamiento de Jonas, ¿sí? De tal suerte que todo lo que diga es según el pensamiento de Jonas, al cual efectivamente una vez que tengamos eh, digerido qué es aquello que efectivamente propone Jonas, pues entonces una vez después de eso, nosotros ya podemos ver si podemos realizar alguna crítica o no a dicho pensamiento.
Bien, entonces paso a la caracterización de la técnica antigua según este pensador, ¿no? Según él, la técnica antigua parte de que está separada completamente de la ciencia. E incluso podremos decir, o podríamos decir, que también está separada completamente de la ética, ¿no? Pero particularmente esa técnica antigua se caracteriza porque ciencia es un tipo de saber completamente distinto a la técnica. La técnica es otro saber completamente distinto y van de manera separada, avanzan de manera separada. Bien, esa primera característica tiene como resultado una segunda característica. La técnica antigua, o en ella, el desarrollo de la propia técnica antigua, no existe la idea de un progreso continuo de la técnica. No hay la idea de un progreso continuo, porque efectivamente no hay una necesidad de un progreso continuo. Como segunda característica, entonces, la técnica antigua no le interesa un progreso continuo, como sería el caso, por ejemplo, de la ciencia. A la ciencia tal vez sí le interesaría un progreso continuo. Bien, como tercera característica que también sale de la primera característica que ya enuncié, está el que tampoco la técnica antigua tiene un método de planeación, no tiene eh, un sistema eh, que pueda planear cuál sería el siguiente paso a realizar en un nivel de técnica alcanzado en algún momento del tiempo. Entonces tampoco hay un método que nos permita planear qué técnica o qué instrumentos o qué herramientas habría que producir. Bien, como cuarta característica de la técnica antigua está que, dada todas estas tres primeras características, entonces también la actividad técnica en la antigüedad era relativamente estática. ¿Qué significa relativamente estática? ¿No? Bueno, pues que efectivamente no había un desarrollo continuo específico de la técnica. ¿No? No había una especialización que se encargara del desarrollo particular y detallado de alguna técnica determinada, ¿no? No existía tal cosa, de tal suerte que los avances en la técnica pues eran muy esporádicos. Y a veces incluso, por la falta de planeación, también eran incluso azarosos, no eran planificados. Eso es lo que significaría que la actividad técnica es estática y eso le daba a la técnica cierta estabilidad. Los, eh, Esa estabilidad no permitía lo que constituye, por ejemplo, la quinta característica. La quinta característica es, pues que entonces no había innovaciones frecuentes. Entonces, las innovaciones técnicas en la antigüedad eran muy esporádicas y se necesitaban largos periodos de tiempo para que hubiese una nueva innovación tecnológica, perdón, técnica, no tecnológica, técnica. Bien, esa es la quinta característica. La aparición de innovaciones pues son a muy largo plazo. Una sexta característica es que tampoco hay creación de nuevos fines. La técnica antigua no produce, no crea nuevos fines, no crea nuevas necesidades. La técnica antigua está para satisfacer las necesidades inmediatas de los seres humanos, pero ella misma no va a crear nuevas necesidades o nuevos fines o nuevos objetivos.
Bien, como última característica está que tampoco se comunica las innovaciones ocurridas a la técnica a lo largo de los tiempos, a lo largo del paso del tiempo, no son comunicables de manera inmediata, dadas los escasos medios de comunicación en la antigüedad. De tal suerte que si ocurría una innovación en algún lugar, pues tardaba mucho tiempo en ser comunicada al resto del mundo. Entonces se quedaba regionalmente una innovación en la región en donde hubiese sido descubierta. Entonces también esa es como séptima característica. Bien, hasta allí la caracterización de la técnica antigua. Veamos ahora qué características tiene una ética que correspondía a esa actividad técnica. La ética antigua, sea religiosa o filosófica, según Jonas, tiene como primera característica que el comportamiento primero es solo con respecto a otros seres humanos. La actitud o el comportamiento moral, y así son las éticas, así lo muestran las éticas acuñadas en esa época. Entonces el comportamiento moral solo se mide con respecto a otros seres humanos, no se mide con respecto a otra cosa que no sea el ser humano. De tal suerte que si nosotros tenemos alguna virtud, esa virtud es por nuestro comportamiento que nosotros manifestamos con respecto a los otros seres humanos. No tiene nada que ver con nuestro comportamiento con los objetos. Entonces, particularmente, esa es la primera característica. La ética acuñada en esa antigüedad también está basada en que se refiere al comportamiento de los seres humanos entre sí, no de los seres humanos con la naturaleza, ni de los seres humanos con la divinidad, ni de los seres humanos con los objetos en general, sino exclusivamente es un comportamiento respecto a otros seres humanos. Bien, como segunda característica derivada de esta primera está que el comportamiento siempre está dirigido a lo que podríamos denominar la excelencia humana, ¿sí? A ser justos, por ejemplo, ¿no? Es una de las virtudes. A tener virtudes, pero ser justos significa que corresponde a que hay que ser justos por ser justos, porque eso es lo excelente. En eso consiste nuestra esencia de ser humano. Nuestra esencia de ser humano, según Aristóteles, por ejemplo, está en que nosotros, a diferencia de todos los otros entes, distinguimos lo bueno y lo malo, y distinguimos lo justo y lo injusto. De tal suerte que en nuestra naturaleza está el ser justo. Entonces eso era la excelencia humana, el ser justos. Y así con cada una de las virtudes que la ética pudo haber descrito en los libros de los que se dedicaron a elaborar un tratado sobre ética, se refieren a las virtudes como excelencias humanas. Esa es la segunda característica. La tercera característica de una ética antigua es que el comportamiento se da siempre a nivel individual, ¿sí? Se es moralmente bueno cuando uno actúa bien con respecto a otro ser humano. No se es moralmente bueno cuando uno actúa bien respecto a la comunidad, respecto a una entidad social, ¿no? Por ejemplo, no somos buenos por conducirnos bien respecto a nuestro país. En todo caso, seríamos patriotas o nacionalistas, pero no buenos.
Buenos somos cuando nosotros nos comportamos bien con otro ser humano, ¿no? No le damos caridad al Estado, le damos caridad a las personas. Entonces, el comportamiento es de un individuo a otro individuo. Y luego, el comportamiento según la ética antigua o las éticas antiguas también tiene la característica de que tiene que llevarse a cabo en el tiempo presente, ¿sí? No se vale actuar en el pasado y tampoco se vale dejar mi comportamiento para el futuro. No se trata de comportarme bien con lo que pasó antes, porque ya no se puede. Y tampoco se trata de portarme bien mañana, ¿no? O pasado mañana. No, no, no. Se trata de comportarse bien en el presente, ¿no? Entonces, esa es otra característica de las éticas antiguas, ¿no? Bien, más o menos esas son las caracterizaciones que hace Jonas sobre la técnica antigua y la ética antigua, ¿no? Entonces, si según él esta, eh, esta descripción de la técnica fue modificada, se modificó a partir del siglo XVII con la aparición de la época moderna. ¿Sí? Entonces también se modificaron las circunstancias para poder llevar a cabo la ética antigua. ¿Sí? Voy a proceder ahora a la segunda parte de la charla con el asunto de qué modificaciones se llevaron a cabo con la aparición de lo que Jonas llama a veces técnica moderna y a veces tecnología. Vamos a proceder también, o voy a proceder también, caracterizando las modificaciones que sufrieron las características anteriores de la técnica. Ahora, en la modernidad, a partir del siglo XVII, con pensadores como Francis Bacon, ¿sí? O René Descartes, ¿no? O cualquier otro eh, pensador de la época moderna del siglo XVI y del siglo XVII. Primera característica, ¿no? Recuerden, en la primera característica de la técnica antigua fue que había una separación entre técnica y ciencia. Ahora eso se modifica. Y en la modernidad hay una identificación de técnica y ciencia. ¿Sí? Y por eso ahora le llamamos tecnología. Ya dejamos de llamarle técnica y ahora le podemos llamar tecnología, porque hay una unión, ¿sí? Una confusión incluso, podríamos decir. Ya no sabemos qué es primero, si la técnica o la ciencia. Y tampoco sabemos a ciencia cierta quién fundamenta a quién, ¿no? Para Jonas todavía la ciencia moderna fundamenta la tecnología. Para Heidegger es al revés. Es la técnica moderna la que fundamenta la ciencia moderna. No vamos a, bueno, no voy a discutir yo ahorita quién de los dos tiene razón, porque no tiene sentido para la plática que ahorita les estoy impartiendo. Lo lo que debe quedar asentado es que hay una identificación entre las dos. Ya no se puede distinguir entre dónde está el límite entre la ciencia y dónde está el límite entre la tecnología, ¿sí? Entonces, esta unión entre técnica y ciencia que ocurre, según Jonas, en la modernidad, proporciona una característica o una segunda característica correspondiente a la segunda característica de la técnica antigua, que es ahora sí hay una idea de progreso continuo. Esa unión entre técnica y ciencia proporcionó la idea de que efectivamente hay un progreso continuo en la tecnología. Y por lo tanto también la unión de ciencia y técnica proporcionó la tercera característica. La tercera característica
consiste en que entonces también hay un método de planeación, ya hay un sistema que planea el siguiente paso en la tecnología, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si queremos hacerlo esto con la vida cotidiana, pensemos, por ejemplo, en que ya hay un plan para la última versión de el siguiente eh, celular, el siguiente teléfono móvil, ¿sí? Y incluso hay quien ya está esperando la siguiente versión, ¿no? Entonces ya hay un plan de desarrollar la tecnología de los teléfonos celulares. Ya hay planeación de qué es lo que ahora vamos a mejorarle para poder ofrecerlo al mercado. Ya tenemos nosotros eh, diseñado, ¿sí? En qué va a consistir la nueva versión del teléfono celular. Bien, ahora eso es a nivel cotidiano y a nivel eh, no catastrófico, como señaló al inicio de la presentación la profesora Nélida, ¿no? Ahorita vamos a ver ese asunto de la situación catastrófica. Bien, entonces, la tercera característica de la tecnología es que sí ya hay tanto un método como una idea de progreso continuo. Y entonces eso modifica la cuarta característica de la técnica antigua. Ahora con la tecnología, la actividad tecnológica ya no es estática y relativamente estable. Ahora es, según en palabras de Jonas, ahora la tecnología sufre una dialéctica, ¿sí? Ya hay un movimiento mucho más rápido de la tecnología, ¿sí? Incluso él le llama dialéctica porque es circular, ¿sí? Ella misma pasa a ser un problema. La propia tecnología, la propia actividad tecnológica se va a convertir en un problema o se está convirtiendo en un problema precisamente con la unión de técnica y ciencia, con la aparición de la tecnología en la ciencia moderna, como voy a intentar explicarlo con las otras características, sobre todo con la característica número 6. Pero antes de la característica número 6, paso a la característica número 5. En la época moderna, entonces, la actividad tecnológica produce innovaciones a muy corto plazo, a diferencia de la técnica antigua. Si la técnica antigua producía innovaciones con lapsos de tiempo muy amplios, las innovaciones de la tecnología o de la técnica moderna ocurren a muy corto plazo, ¿no? O sea, el, 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 la innovación tecnológica de los celulares, eh, cuando mucho ocurre a un año de separación o menos, ¿no? Pero por lo menos es cada año. Y pensemos no solo en celulares, ¿no? Pensemos en todos los implementos electrónicos que usamos nosotros, incluso en el que estamos usando en este momento, ¿no? Eh, ya por lo menos el mío, no sé el de ustedes, espero que no sea así, pero el mío ya está obsoleto. Ya no puedo usar en esta computadora que ahorita estoy usando con ustedes, ya no puedo usar ciertos programas porque ya está obsoleto. Y entonces la propia tecnología me obliga a sustituir el actual. Para seguir, si quiero seguir usando los programas que ya no puedo usar con esta, pues tendría que sustituirla y renovarla, ¿no? Con nueva información, con nuevo software, con nuevo hardware o con modificaciones por lo menos al sistema operativo, que es lo que me impide, por ejemplo, seguir usando ciertos programas.
Entonces, las innovaciones ocurren a muy corto plazo, ¿no? Son muy rápidos, se nos agotan las innovaciones muy fácilmente. Bien, la sexta característica, en esa también quiero poner énfasis porque ahí está también el asunto de lo dialéctico del punto número 4. La sexta característica de la tecnología o técnica moderna es la creación de nuevos fines. La tecnología moderna crea nuevos fines, crea nuevas necesidades, a diferencia de la técnica antigua que no creaba nuevos fines, ¿no? Claramente el celular también es una muestra de ello y las computadoras son una muestra de ello. Hoy ya son necesarias ambas cosas. Entonces la tecnología está creando nuevas necesidades, ¿no? Así como otros muchos instrumentos electrónicos que nosotros usamos, tanto en casa como fuera de casa. El propio Internet ya se volvió una necesidad, ¿no? Eh, y cualquier otro instrumento tecnológico tiende potencialmente a convertirse en una necesidad, ¿no? Por ejemplo, también ya está quedando obsoleto el comprar libros impresos, porque entonces ya hay libros electrónicos y resulta que nos ahorran espacio, nos ahorran tiempo, nos ahorran dinero. Lo único que no pueden ahorrar es leerlos. Bien, la última característica tiene que ver con la comunicación. Las innovaciones con la tecnología moderna pues son casi de manera simultánea. Una innovación es prácticamente simultánea a lo largo del globo terráqueo. No hay, no hay mucha diferencia entre que se dé a conocer en un sitio para que se dé a conocer en otro. Por lo menos comparado con los lapsos de las innovaciones en que se daban a conocer las innovaciones en la técnica antigua, pues son prácticamente simultáneas, ¿no? Si lo comparamos con los tiempos que tardaban en darse a conocer en la antigüedad. Entonces, esas características son lo que, según Jonas, modifican la situación humana, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo la modifica, ¿no? Para tratar de describirles el asunto catastrófico también al que Jonas piensa que efectivamente la tecnología nos está llevando. Primero, la dinámica del punto 4, la actividad tecnológica es dinámica y dialéctica, y además unida con el punto número 6, que es la creación de nuevos fines. Entonces, la técnica moderna eh, adquiere su dinámica propia, se, se desprende del control humano. Si bien en el siglo XVII los pensadores modernos afirmaban que había que dominar la naturaleza, ¿sí?, para ponerla al servicio de las necesidades humanas, había que tener el poder sobre ella. Ahora con la tecnología moderna y el desarrollo de esa tecnología moderna hasta nuestros días, parece que más bien la tecnología ha adquirido su propia dinámica, independiente de los individuos. Parece que hemos perdido el control y el poder sobre ella, y más bien al revés, ¿no? Más bien parece que ella ejerce un poder sobre nosotros, nos obliga a adoptar nuevas necesidades, nos obliga a tener que sustituir mi computadora porque ya no puedo trabajar en ciertos programas, ¿sí? Bien, ahora vamos un poco al lado más catastrófico para dejar los ejemplos cotidianos, ¿no?
Ahora pensemos efectivamente en dos aspectos a los que nos ha llevado esta caracterización de la tecnología moderna. Y esos dos aspectos son, uno, la guerra, y dos, el, la extracción de recursos de la naturaleza. La tecnología moderna, a diferencia de la antigua, ha acelerado la explotación de la tierra, ha acelerado la explotación de los recursos naturales. ¿Sí? ¿A qué grado? Al grado de lo que ustedes han estado preocupados y que por eso es efectivamente importante preocuparse, ¿sí? Al grado de poner en riesgo el medio ambiente y el equilibrio ecológico. ¿Sí? ¿Qué piensa Jonas a ese respecto? Piensa lo siguiente, dice que hasta la época moderna, antes de la época moderna, no se rompía el equilibrio ecológico. ¿Sí? Dice, si bien unas especies mmm, deben ser consumidas por otras, bueno, está bien, pero en conjunto, dado que toda especie tiene que consumir a otra especie, en conjunto el sistema estaba en equilibrio, se mantenía en equilibrio, ¿sí? Dado que efectivamente el que unos se coman a otros, y no estamos exentos los demás, o sea, todos estamos involucrados en el ecosistema, entonces se lograba un equilibrio. Pero según Jonas, eso se ha roto precisamente con esta caracterización de la tecnología moderna, con esta dinámica de la tecnología moderna, la extracción de recursos naturales se ha acelerado peligrosamente, al grado de efectivamente estar en riesgo. ¿Sí? Estar en riesgo no solo la pérdida del equilibrio, sino también está en riesgo la propia existencia de las especies, no solo de la humana, sino de todas las especies. Esa es una cuestión que efectivamente Jonas considera que es una consecuencia de este desarrollo tecnológico, pero que le preocupa porque según él es una cuestión catastrófica. Incluso llega a llamarla una situación apocalíptica. ¿Sí? Bien, eso por el lado de la extracción y la explotación de la tierra. Por el lado de la guerra, pues le preocupa a Jonas el asunto de que esa, esa extracción, perdón, ese desarrollo tecnológico, desafortunadamente, también entra en la tecnología armamentista, ¿no? Y que también parece que eh, perdemos el control de esa dinámica de la carrera armamentista. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas armas nucleares hay. Hay organizaciones que tratan de medir por los informes de cada país, de medir cuántas armas tiene, sobre todo nucleares, ¿no? No armas de fuego, sino sobre todo nucleares de energía atómica, de energía nuclear, del núcleo de los átomos, de la liberación de energía de las partículas elementales, ¿sí? Que esa es la, la, la carrera armamentista más peligrosa, pues, porque atenta contra la persistencia del planeta, ¿no? Entonces, esa carrera armamentista nadie sabe bien a bien, pues, cuál es su cantidad, ¿no? Cuál es su magnitud. Se tienen datos, se tienen algunos datos, y se dice que son 10 países los que más tienen armas nucleares, ¿no? Pero no sabemos si eso que ellos reportaron es todo lo que tienen, ¿no? Entonces es muy probable que no reporten todo lo que tienen. Y también es muy probable que no reporten qué es, ya no la cantidad,
sino la potencia destructiva de las armas. Tampoco reporten de qué potencia destructiva estamos hablando, ¿no? Bien, según Jonas, eso es algo que está latente. No es algo que podamos decir que ya la libramos, sino que siempre está latente de que pueda ocurrir alguna situación catastrófica y apocalíptica en esa carrera eh, armamentista. Un tercer elemento, pero que tiene más que ver no con el medio ambiente, sino que tiene más que ver con biología molecular, es que según él también estamos en riesgo de transgredir lo que él considera que es la esencia del hombre, la esencia del ser humano, ¿sí? La esencia de la humanidad. Dice que con la ingeniería genética no se sabe a ciencia cierta cuáles son los resultados o cuáles pueden ser las consecuencias de manipular genéticamente los organismos y que ahí hay riesgos latentes de que incluso tengamos que modificar nuestra propia esencia con esa ingeniería genética. Esa también le preocupa, ¿no? Pero concentrémonos en el asunto del medio ambiente. Pero ahora ya, esa es la situación más o menos catastrófica que él tiene a la vista para, eh, pues para decir que necesitamos una nueva ética, distinta a las anteriores, porque las anteriores no dan cuenta o no responden a las nuevas circunstancias de la humanidad, a las nuevas circunstancias de los seres humanos que son, según él, derivadas del desarrollo de la tecnología. Entonces, ¿qué propone Jonas para eh, ir construyendo esta ética? Paso ahora a enunciar más o menos los principios que lo guían para intentar buscar una nueva ética diferente y que esté basada en el principio de responsabilidad. Dice Jonas lo siguiente, no podemos nosotros ya seguir una ética de la utopía. No podemos buscar esa ética en la utopía y buscar una sociedad perfecta o una sociedad, la sociedad más igualitaria posible. Dice, ya no, esa ética, la ética derivada de una utopía no es adecuada a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos son de emergencia por el peligro de catástrofe, por el peligro apocalíptico, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos otra cosa, necesitamos un principio, y él le llama el principio de la heurística del temor. Necesitamos una ética, pero no para buscar una sociedad perfecta. Necesitamos una ética que estimule nuestra creatividad y que la estimule guiados por el temor de llegar a la situación catastrófica y o apocalíptica, ¿no? Entonces, eso es lo que debe guiar esta búsqueda de esta ética, una heurística del temor. La heurística del temor es la que nos debe impulsar a urgentemente a buscar cómo detenemos a la tecnología que parece que se escapó de nuestras manos. Necesitamos buscar un poder que se le oponga al poder de la tecnología. Bien, entonces, guiado por eso, entonces dice, no buscamos la excelencia, como en las éticas antiguas, ya no buscamos la virtud, ya no buscamos eso. Dice que la virtud siga funcionando, sí, a nivel individual. Esas éticas anteriores no se cancelan, siguen funcionando, pero no son suficientes para la nueva situación en la que se encuentra el ser humano. Entonces, las éticas anteriores pueden seguir funcionando a nivel individual y en el presente, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Guiados por el temor y conscientes de lo siguiente, de que la ética que se busca ya no es una ética de uno a uno, que era el segundo punto de las éticas anteriores. Ahora necesitamos
una ética para un comportamiento colectivo. Comportamiento colectivo en el doble sentido. ¿Sí? Debe de ser una colectividad la que actúa y debe ser una colectividad la que recibe la acción. ¿Sí? Tanto nosotros debemos actuar responsablemente, colectivamente, como debemos comportarnos hacia un colectivo moralmente. De tal suerte que, entonces, según él, la ética que busca debe ser colectiva, no de uno a uno, no individual, debe ser de colectivo a colectivo, ¿sí? De una humanidad, por decirlo así, a otra humanidad, o de una humanidad del presente hacia otra humanidad de otro tiempo. Y esa es la tercera característica que él busca. Dice, entonces nuestro comportamiento ya no se remite solamente a ser buenos en el presente. También debemos ser buenos para el futuro, para una humanidad en el futuro. No podemos ser responsables solo de nosotros mismos. También somos responsables de los que vienen. No solo es una ética del presente, sino una ética del porvenir. Entonces, esa es la tercera característica que él busca en esta ética alternativa. Bien, otra característica que tiene que ver con el medio ambiente. La cuarta característica de la ética antigua consistía en el que el comportamiento moral es solo respecto a los seres humanos, no respecto a nuestra relación con la naturaleza y no respecto a la relación con los objetos, sino solo con nuestra relación con los demás seres humanos. Dice Jonas que eso ya tampoco basta, que está bien, hay que ser moralmente buenos con los seres humanos, pero no es suficiente. También hay que ser buenos con la naturaleza. Nuestro comportamiento ético o moral no solo es con respecto a los seres humanos, sino particularmente también con todos los otros seres vivos. Somos parte de la naturaleza, dice Jonas, somos parte de los seres vivos y allí está nuestra responsabilidad también. No es solo con los otros seres humanos. De tal suerte que la propia naturaleza tiene dignidad moral, o debería, dice él, tener dignidad moral. Hay que darle dignidad moral a la propia naturaleza. Esa naturaleza adquiere ahora la dignidad de ser responsable ante ella. Entonces, efectivamente él piensa en al menos dos cosas, ¿no? Estrechamente vinculadas, ¿no? Uno, la explotación de los recursos naturales y otro, la pérdida del equilibrio del ecosistema general, ¿no? Entonces, están estrechamente relacionados los dos, estos dos aspectos, y él piensa en eso cuando dice, la naturaleza debe de ser también objeto de acto moral, objeto de acto ético. Todo ser vivo debe de ser, adquirir la dignidad respecto a el comportamiento que tengamos con él. Eso ya abre el abanico de nuestro comportamiento moral. En las éticas anteriores estaba restringido a que nosotros necesitamos ser buenos solo con nuestra relación con otros seres humanos. Ahora Jonas piensa que no basta una ética de esa naturaleza, que ahora es indispensable, necesario y urgente eh, eh, tomar a la naturaleza como digna de ser respetada y de que nosotros no debemos eludir nuestra responsabilidad. No debemos eludir nuestra responsabilidad respecto a nuestro actuar con la naturaleza. Bien, ahí Jonas argumenta de manera, él le llama de manera ontológica, que tiene que ver con
¿por qué respetar la existencia de la naturaleza y por qué respetar la existencia de la propia humanidad en su conjunto, ¿no? Eh, estas dos cosas, la humanidad como conjunto, sobre todo como conjunto futuro, la humanidad futura, ¿sí? Y la naturaleza también como conjunto de los entes vivos, eh, eh, no era objeto de la ética en la antigüedad, ¿no? Eso ya abre el abanico, ¿no? Entonces, incorporando el futuro e incorporando a la naturaleza, ya la ética de Jonas es novedosa, ¿no? Porque no estaban incorporadas en ninguna ética anterior, están incorporados esos dos elementos. Y además, también él mismo señala que también el concepto de responsabilidad no había sido central en las éticas anteriores. Ahora, finalmente, eh, hasta allí más o menos la segunda parte. Finalmente, y para ya no cansarlos tanto, voy a tratar de señalar dos o tres aspectos de la ética que propone Jonas, ¿no? Eh, un primer aspecto tiene que ver con si tenemos o no tenemos derecho, si tenemos derecho o no tenemos derecho a extraer y explotar la tierra a costa de pues la humanidad futura, a costa de los que todavía no son, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué derecho tendríamos a eso? Dice él. ¿Cuál sería nuestro derecho a que no les dejáramos un planeta a las generaciones futuras? ¿O qué derecho tenemos a modificar nuestra esencia humana con la ingeniería genética y modificar las generaciones futuras? Entonces, según Jonas, no tenemos ningún derecho a ello. No hay un derecho a semejante cosa, ¿sí? No tenemos derecho ni a apostar el interés de otros que todavía no están, ni tenemos derecho a cambiar la esencia de lo que la naturaleza tardó millones de años en producir a través de las leyes de la evolución, dice Jonas, ¿no? O sea, nosotros somos un producto de la evolución de la naturaleza que tardó millones de años en producirnos. Y dice él, tampoco tenemos derecho a eso. No tenemos derecho a modificarla, simple y sencillamente por la prioridad y el tiempo que se tardó en producir la naturaleza, lo que somos nosotros, no tenemos ningún derecho a modificarla. Y a la naturaleza, obviamente, tampoco tenemos derecho a desequilibrarla. O por lo menos eso piensa Jonas, que no tenemos derecho tampoco a romper el equilibrio entre las diferentes especies. Ese es un primer aspecto, ¿no? Entonces dice él, eh, como no tenemos derecho a incluir el interés de otros en nuestro propio interés, entonces no tenemos derecho a no dejarles a los demás un planeta en condiciones en las cuales puedan vivir con la esencia que tienen. Y tampoco tenemos derecho, por la larga espera de la evolución de las especies, tampoco tenemos derecho a, en un corto tiempo, modificar eso que tardó tanto tiempo en producirse. Bien, entonces, de esa idea de que no tenemos derecho a ninguna de esas dos cosas, saca una máxima y dice entonces, nunca es lícito apostar la existencia o la esencia del ser humano. Nunca se tiene derecho a eso. No se tiene derecho a aventar la bomba y a desaparecer la existencia de la humanidad. Y tampoco se tiene derecho
a modificar la esencia del ser humano. Doctor, ¿nos puede repetir esta frase? La premisa es: nunca es lícito. Apostar la existencia o la esencia del ser humano. Gracias. Bien, dos aspectos más de la ética que Jonas propone. El primero de estos dos es la nueva ética que propone Jonas, dice él, no es recíproca, no hay reciprocidad. ¿A qué se refiere con ello? Se refiere a lo siguiente, ¿no? Que a toda obligación, según la tradición, tanto jurídica como ética, a toda obligación se tiene un derecho. Y incluso muchos libros tienen esa reciprocidad pues expresada en los principios jurídicos y éticos, ¿no? Podemos expresar la reversi para que se note más, ¿no? Que a todo derecho conlleva una obligación. Entonces, él invierte un poco la frase y dice, bueno, entonces a toda obligación correspondería un derecho. Dice, eso es lo que él entiende por reciprocidad. Dice, pero la ética que yo propongo no puede guiarse por ese principio. No puede guiarse por el principio de reciprocidad. Nuestro principio debe ser no recíproco. Entonces, nuestro principio es no, la responsabilidad, el principio de responsabilidad no puede ser recíproco. De tal suerte que a tu responsabilidad no puedes exigir un derecho, no puedes esperar, ¿sí? O no puedes esperar actuar siempre y cuando obtengas un beneficio, siempre y cuando obtengas un derecho, ¿no? La responsabilidad que él propone no es recíproca, de tal suerte que debes actuar responsablemente sin esperar algo. Bien, ¿y dónde encontrar eso? Dice, ¿cuál sería, dónde encuentro una responsabilidad así? Bien, él encuentra una, en el libro le llama él, es paradigmática, donde hay una responsabilidad sin esperar nada. Y ese es el último punto que quiero platicarles de esta postura de Jonas, ¿sí? ¿Dónde encuentra Jonas ahí el principio de responsabilidad no recíproca? Dice él, en nuestra conducta y en el cuidado que nosotros tenemos con los hijos. Cuando los padres cuidan a los hijos, es decir, cuando los padres son responsables de los hijos, no hay reciprocidad. Tal vez espere, tal vez lo esperen, tal vez alguien espere la reciprocidad, pero no la hay. O sea, no hay algo que nos diga que efectivamente allí va a haber una reciprocidad. No, ese ejemplo paradigmático le hace pensar a Jonas también a nivel político. El ejemplo lo pone para hablar de qué está hablando cuando habla de una responsabilidad sin reciprocidad. Dice, cuando los padres cuidan a sus hijos, no actúan con aras de esperar algo. Ellos cuidan a sus hijos. Bien, a lo mejor allí hay algo relacionado con su postura religiosa. No, no lo sé, eso sí, no lo puedo afirmar contundentemente, pero por lo menos sí puedo afirmar lo siguiente. Este caso paradigmático, entonces también lo lleva al aspecto de que el comportamiento moral en la modernidad es colectivo y entonces hay una responsabilidad de los líderes políticos. Y entonces el líder político, los políticos, los tomadores de decisiones a nivel colectivo deben estar guiados
por la responsabilidad sin reciprocidad. Deben asemejarse lo más posible al ejemplo paradigmático. Ahora, dice, claro, eso no es algo que nosotros podamos esperar, al menos no de todos los políticos, o tal vez no de la mayoría, o tal vez de ninguno. No, no podemos esperar que nos traten como sus hijos. Bien, dice, no, no es esa únicamente la razón. Deben hacer eso, pero si no lo hacen, entonces el colectivo debe exigirlo. La gente debe exigirlo. Los ciudadanos deben exigirlo como colectividad, no a nivel individual, porque el comportamiento ético, según él, ahora es de colectivo a colectivo, de tal suerte que el colectivo, los ciudadanos, deben asumir su responsabilidad de exigir a los que son tomadores de decisiones a nivel colectivo, que son los políticos, que cumplan con su responsabilidad. De tal suerte que no es solo él quien debe eh, ser responsable hacia los ciudadanos, sino también los ciudadanos como colectivo deben ser responsables de exigirle a los tomadores de decisiones que efectivamente cumplan con su responsabilidad, guiados por por la máxima, ¿sí? Por la máxima que puso Jonas, ¿no? De nunca es lícito exponer la existencia o la esencia del ser humano en su conjunto. De tal suerte que el político también debe guiarse por esa máxima. Los ciudadanos como colectivo y los políticos como tomadores de decisiones a nivel colectivo deben guiarse por la máxima de nunca es lícito exponer la existencia o la esencia del ser humano. De tal suerte que ni siquiera por defensa de tu país debes aventar la bomba. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, por la dinámica del todo y las partes, porque nunca, dice Jonas, es mejor la parte que el todo. ¿Sí? Entonces, en defensa de tu país, no tienes derecho a aniquilar a la humanidad. No por defensa de tu país tienes derecho a eso. Entonces, como ciudadanos y como colectivo, debemos exigir que se cumpla esa máxima, según Jonas. Bien, con eso creo yo que tenemos los elementos mínimos para poder ver si entablamos un diálogo con respecto a este pensamiento. Muchas gracias, doctor. Yo estoy muy agradecida por este recorrido y si alguno de nuestros compañeros en la sesión de Zoom quisiera hacer alguna pregunta o comentario, este es el momento para poder levantar la mano o ya que somos suficientes en esta sala, pues podríamos platicar. Yo quisiera recapitular un poco sobre la importancia que tiene esta reflexión porque si le parece, a ver si le parece mi planteamiento, doctor, y si no, usted me va corrigiendo. Mucho de lo que nos pasa con este acelerado ritmo del siglo XXI es que nos hemos perdido sobre estas reflexiones y entonces este primer planteamiento entre una técnica antigua con ese proceso hasta el siglo XVII donde ni era tan rápida ni había una sensación de urgencia por el progreso, sino más bien una resolución de problemas en el presente inmediato de cada una de estas etapas, hacía una construcción sobre esas diferentes cosmovisiones de presencia sobre el planeta. Entonces, justo este planteamiento que usted nos comparte con respecto a no, las innovaciones que había no podían comunicarse tan pronto, por lo tanto, las regiones avanzaban de acuerdo a sus propios procesos, pues también nos dio esta diversidad de interpretaciones sobre ese mundo. Y cuando nos habla de esta siguiente parte, en donde esta visión ya no de técnica, sino de tecnología, con el cambio de las 7 premisas que nos enunció en un principio para hablar de cómo se pasa de esa separación a esa vinculación e incluso hacia esa confusión
y cierra con esta idea de la vertiginosidad para que simultáneamente pase una innovación y todos nos enteremos, lo que hace también es una transformación del pensamiento de quienes vivimos en este planeta. Y creo que el punto donde usted señala esta actitud extractivista de sentir que el ambiente son nuestros recursos y que se vuelve un fin en sí mismo el desarrollo tecnológico, pues hizo la gran diferencia que en estos momentos sí creo que nos tiene en ese panorama catastrófico que usted señala. Esta idea de la guerra, esta idea de sentir que los recursos son inagotables y que ahora nos han demostrado que no es así, pues plantea la urgencia de estas acciones, que es como está considerada la idea de la capacitación. El recuento que me he permitido hacer es porque tenemos compañeros que fueron entrando después del inicio y que creo que donde quisiera pedirle que nos ayudara un poco más es en este planteamiento cuando usted señala, es una responsabilidad del colectivo con el colectivo y también por las generaciones futuras, porque creo que nos cuesta trabajo entenderlo. En la concepción de Jonas, ¿cómo aparece este sentido de las generaciones futuras, donde el colectivo actual tendría que tener esta perspectiva? ¿Podría ayudarnos un poco más al respecto? Bueno, pues usted me dirá con la respuesta a ver si sí. Eh, en ese respecto, Jonas eh, profundiza y especula, ¿sí? Profundiza y especula eh, sobre la subjetividad de los valores y piensa él que debe de encontrar un, un punto objetivo y no subjetivo para establecer el por qué debemos respetar los intereses de los futuros, ¿no? Y la profundización la realiza muy metafísicamente o ontológicamente, diciendo que los valores que la nueva ética descubra o proponga deben de salir del ser mismo y no del sujeto, ¿no? Y para ello entonces dice, miren, hay una pregunta que hace Leibniz. Y la pregunta que hace Leibniz es, ¿por qué es el ser y no la nada? Y dice, Jonas interpreta esa pregunta de la siguiente manera, ¿sí? ¿Tiene prioridad la existencia a la no existencia? Ahora, si en el presente arriesgamos la existencia del ser humano, o sea, si en la disyuntiva está ser o no ser, él dice, debemos de optar por ser, ¿no? Y eso implica, si optamos por ser, entonces implica que estamos respetando a las generaciones futuras. Porque efectivamente, si nosotros optáramos por no ser, por el aniquilamiento de la especie humana, entonces no estaríamos respetando a las generaciones futuras. Entonces dice él, el valor debe salir de allí, de cuál es la disyuntiva. La disyuntiva catastrófica es o todo o nada. ¿Sí? O sea, es decir, o existes o no existes. Y dice él, debemos de optar por la existencia. Pero ¿qué es una existencia de pobreza? ¿Pero qué es una existencia de miseria? ¿Pero qué es una existencia de injusticia? ¿Pero qué es una existencia de desigualdades? Dice él, no estamos con la utopía. No buscamos una ética utópica donde todos seamos iguales, porque no estamos en esa situación. Estamos en la situación catastrófica de la heurística del temor, de tal suerte que nuestra opción no es la igualdad, la justicia y las buenas virtudes y la bondad, sino nuestra opción es o existes o dejas de existir. Y dice él que siempre debemos elegir la existencia y que eso implica pues que entonces respetamos a las generaciones futuras, ¿no? Respecto a la esencia humana, también dice que debemos exigir lo que es la esencia humana y no aspirar a querer mejorarla, arriesgando, porque como comentaba, en la ingeniería genética
no se sabe, como la ingeniería genética no es de todo el organismo, sino se modifica solo parte del organismo, nunca se sabe qué consecuencias va a tener para el organismo en su conjunto, la modificación que se haga de los genes. Entonces él dice, pues ante la duda de qué va a salir de esa manipulación genética, dice, ante la duda, preservar la esencia. Entonces, ahí en los dos sentidos es, si preservamos la existencia de la humanidad presente, respetamos las generaciones futuras. Y si respetamos la esencia del ser humano, también respetamos las generaciones futuras. Pero ¿cuál es el fundamento de eso? El fundamento es, preferible es la existencia que la no existencia. Y bueno, ahora me hace pensar en otra parte. Les pido que nuestros compañeros, si alguien tiene este gusto de compartir, pueden levantar la mano cuando quieran para que podamos continuar el diálogo. Y mientras alguien se anima o pone su pregunta en el chat, cuando usted señala, no porque puedan enviar la bomba o lanzar una bomba en defensa de su país, sería conveniente desde esta idea de la existencia sobre la no existencia. Pensaba en los tecnofílicos, ¿no? Los que dicen, bueno, es que si no nos hubiéramos arriesgado, seguiríamos en la edad de los metales y no habría ningún desarrollo científico si estuviéramos pensando en las consecuencias. Pero lo que creo que nos plantea, por ejemplo, en esto de la ingeniería molecular es ese concepto que está de fondo como de la prudencia, ¿no? No porque pueda hacerse, debe hacerse. ¿Cómo hacer convivir estos valores? Porque pensando en desarrollo tecnológico, es mucho lo que se desconoce sobre las consecuencias, pero también es a lo que le llamamos civilización. El desarrollo científico y tecnológico ha generado una manera diferente de organizar al ser humano en su entorno. ¿Cómo hacer convivir esta dicotomía, ¿no? Entre esa tecnofilia que podría pasar por alto la existencia y la no existencia y esta prudencia que nos hace responsables de qué estamos decidiendo hacer o qué no estamos decidiendo hacer? ¿Qué cree que sea la perspectiva desde Jonas y desde su experiencia, doctor? Bien, sí, aunque eso es algo más que ha trabajado Jacqueline Alcázar, ¿no? Porque ella ha trabajado mucho la prudencia Ecofrónesis. y la frónesis en Aristóteles. Entonces, a riesgo de que ella me corrija, voy a decir algo y sobre todo, pues algo que creo que lo dice Jonas, ¿no? Eh, Él recupera el concepto de prudencia, no la abandona de la ética anterior, ¿no? Pero efectivamente su pensamiento va en contra de la modernidad, es una crítica a la modernidad, es una crítica de a dónde nos ha llevado las ideas modernas. ¿Cuáles ideas modernas? Particularmente las de Bacon y de todos los científicos del siglo XVII y XVIII. ¿Sí? Y entonces el asunto es, tiene un argumento muy contundente, ¿no? Es decir, bueno, ustedes dijeron que había que dominar a la naturaleza para que sirviera a nosotros. Pero ahora la tecnología es la que nos está dominando a nosotros y necesitamos un poder que se le contraponga a ese poder de la tecnología. De tal suerte que ese poder viene de la prudencia. La prudencia es un poder que se le puede oponer, pero ahora, la prudencia no de uno a uno, la prudencia colectiva, la prudencia del colectivo en su conjunto. ¿Qué le podríamos llamar de otra manera? Ahora eh, en nuestras épocas, le podríamos llamar, pues basta el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero que basta el sentido común de decir, pues ¿cómo vas a arriesgar a toda la humanidad para salvar a unos cuantos? ¿Cómo vas a arriesgar a toda la humanidad por aras de que tú estás defendiendo a tu país? ¿No? Hacer eso, diría Jonas, es imprudente. ¿Sí? Ahora, pero una persona no es la que arriesga un país, sino son un colectivo. De tal suerte que también ahí hay una imprudencia colectiva. De tal suerte que, ¿qué se les diría a los amantes de la tecnología? Se les diría, sean prudentes. ¿Sí? No es necesario que abandonemos los avances tecnológicos y civilizatorios. Lo que es necesario es tener prudencia
en su actividad y retomar el poder sobre ello, no al revés, no que él nos domine a nosotros, ¿no? Eso creo que les diría Jonas, es decir, debemos de recuperar el poder sobre la tecnología que hemos perdido. Ok, recuperar el poder. Bueno, aquí ya tenemos una pregunta en el chat. Dice Tania, eh, ¿cuáles serían las diferencias entre la heurística del temor y la prudencia? Esa es Bueno, la pregunta. sí, hay una característica que yo podría señalar respecto a la heurística del temor, que en Jonas es como hacerle caso a la ciencia ficción, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto, no? Significa lo siguiente, ¿no? La ciencia ya tiene el poder de prever cuáles son las consecuencias de aplicar una tecnología u otra. Ella ya puede prever. Dice él, las consecuencias catastróficas ya son previsibles. ¿Sí? Entonces, primera característica diferenciadora de la prudencia. La prudencia, por ejemplo, en Aristóteles, siempre debe de tener el contexto. Siempre debemos ser virtuosos dependiendo de quién, cuándo, dónde y cómo. Para Jonas dice, tenemos que trascender eso en el tiempo, porque todas esas características son del presente. Ahora nosotros necesitamos una prudencia que anticipe el futuro, ¿sí? Y ante las perspectivas optimistas de la civilización y ante las perspectivas pesimistas de las catástrofe o de la situación apocalíptica, dice él, tiene prioridad la cautela. Más vale no arriesgar nuestra comodidad, más vale no arriesgar los sueños que nos promete la tecnología, ¿sí? Que arriesgar el todo por el todo, ¿no? Que arriesgar a la existencia completa. Entonces, ante esa perspectiva, dice él, mejor valen hay que hacerle caso a las previsiones catastróficas o pesimistas que a las optimistas. Entonces, esa es una característica distinta. Para aplicar la prudencia en la tecnología moderna, necesitamos hacerle caso a las predicciones, ¿sí? Y sobre todo, dice él, a las predicciones catastróficas o pesimistas. Tienen prioridad, dice él, las predicciones catastróficas. Entonces serían, en lo que dije serían dos características. Una, la prudencia es con vistas al futuro y no al presente. Y dos, deben de tomar en cuenta las predicciones catastróficas o pesimistas antes que las optimistas. Entonces, ante la promesa de una vida mejor, que no sabemos si va a ser cierta o no, pero ante la promesa de una vida mejor, más vale la previsión catastrófica o la previsión de las posibles consecuencias dañinas para la especie humana. Creo que esas podrían ser señaladas por Jonas como distinciones de una prudencia y otra. Pues vamos a vincular esta pregunta con la que nos hace Melchor, que dice, ¿qué tanto se aplica la responsabilidad sobre el medio ambiente en favor de la conservación? ¿Cómo lo ve, Doc? Toda. Él piensa en la evolución, argumenta que la naturaleza ha tardado millones de años en llegar a donde está y en producir las especies que produjo, ¿sí? De tal suerte que dice, no tenemos derecho a arriesgar eso, no tenemos derecho a eso, de tal suerte que somos responsables por simple y sencillamente por el tiempo transcurrido para que la naturaleza haya producido lo que produjo, no tenemos derecho a no preservarla, a no conservarla. Nuestra responsabilidad es conservar lo que la naturaleza ha hecho, ¿sí?
después de miles de años de evolución. De tal suerte que nuestra responsabilidad a cuidar no solo al ser humano, sino, como decía antes, a todo ser vivo. Tenemos responsabilidad a todo ser vivo y no tenemos derecho ni siquiera a aniquilar a una especie. Yo creo que en esta pregunta y en sus respuestas nos regresa a este cierre que usted nos decía. Ya no podemos hablar entonces de una responsabilidad individual, no es algo que sea uno a uno. Estamos hablando de una responsabilidad colectiva. Aquí me parece que es el gran reto, doctor, porque bueno, ahorita, aun cuando Bioética y Ambiente, gracias a la iniciativa de la doctora Alcázar, pues ha ido haciendo implicaciones de redes de colaboración y demás personas interesadas, creo que en el momento en que se llega a este tema que propone el doctor Melchor sobre la conservación o las reflexiones de la doctora Tania sobre prudencia y esta heurística del temor, es cómo iniciar o cómo incitar o cómo mantener en esta perspectiva de Jonas esta visión de conjunto, esta idea de compartir esa responsabilidad o sentirnos responsables, como dice usted en este momento, de así estamos hoy porque la naturaleza nos permite llegar a este momento. Entonces, tendríamos que tener esta conciencia colectiva de la responsabilidad que implica. ¿Hay alguna pista de qué considera? Porque no son las virtudes en la excelencia de la ética antigua, sino usted decía, es una ética paradigmática. ¿Cómo llevar esa ética paradigmática con esta visión de conjunto en este sentido de responsabilidad? Esa es la pregunta, ¿verdad? De los Del sesenta y millón. cuatro mil. Es la pregunta del millón. Yo creo que Jonas no ha dado una respuesta a esa pregunta, pero creo que podemos vislumbrar, ¿sí? Primero, aunque Jonas no dé una respuesta a esa pregunta, debemos de tener en cuenta que la idea de la modernidad tampoco se impuso de un día para otro. También tardó generaciones en llegar a madurar, en llegar a implantarse, en llegar a concebir que el ser humano tenía el poder de conocer la naturaleza para dominarla. ¿Sí? Así como esa idea eh, se tomó su tiempo, también la idea de una nueva ética que contrarreste el poder de la tecnología no se puede implementar de un día para otro, ni se puede ir generando de un día para otro, ¿no? De tal suerte que incluye pues la participación de todos los actores involucrados en esa responsabilidad colectiva. ¿Sí? ¿Y en qué sentido? Pienso en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el área de administración, por lo regular se enseña que una empresa tiene por objetivo la maximización de la ganancia. Ah, que por cierto, también Jonas habla de que la competencia es un factor para el desarrollo de la tecnología y de esa dinámica vertiginosa, ¿no? Porque las empresas están compitiendo por obtener más ventas y entonces sacan nueva tecnología y quieren sacar los nuevos productos más modernos y novedosos, ¿no? Entonces el asunto es, en administración, por lo regular se enseña eso, que las empresas están, eh, tienen por objetivo la maximización de la ganancia, ¿no? Por ejemplo, si modificamos un poquito eso, ¿sí? Si decimos, bueno, ¿qué no es mejor que las empresas tengan por misión ofrecer un servicio en lugar de maximizar la ganancia? ¿Qué no acaso es ser muy unilateral en determinar el objetivo de una empresa, cualquiera que ésta sea y en el sentido que se quiera tomar la palabra empresa? ¿Qué acaso no hay diversos actores en una organización? ¿Acaso no hay clientes, productores, trabajadores, eh, eh, los que les proporcionan los insumos para producir el producto que producen? ¿Qué acaso no son actores? ¿Por qué la empresa tiene que reducirse al interés de solo uno de esos actores? Entonces, si efectivamente
nosotros colectivamente vamos modificando las nociones que tenemos derivadas precisamente de esa idea del progreso continuo y basado en la ciencia y de ese progreso, de esa idea de que el progreso iba a ser la solución de todos nuestros problemas, ¿acaso es inamovible? Pero efectivamente tenemos que poner todos lo que esté de nuestra parte desde donde estemos, desde nuestra trinchera. ¿Sí? Ese es un ejemplo de qué podría ser, por ejemplo, una persona como yo, que no es un actor político, que no tiene la toma de decisiones colectivas, de, por ejemplo, si decidir si lanzan una bomba o no lanzan una bomba, pero que al menos tiene la posición de cuestionar la noción de empresa que tenemos actualmente y decir, oye, ¿qué acaso no podemos ver que su principal objetivo es ofrecer un servicio y no obtener una ganancia? Eso creo que sería un ejemplo de cómo ir modificando poco a poco e ir madurando el cambio de mentalidad respecto a los objetivos que deben tener las organizaciones o las empresas humanas en general, ¿no? Pero efectivamente eso lleva su tiempo, ¿no? No ocurre de la noche a la mañana. De tal suerte que efectivamente la labor que hacen ustedes con la defensa del medio ambiente también es el grano de arena que en este cosmos de la tecnología ustedes ponen a servicio de precisamente cambiar esas ideas. Y en ese proceso creo que vale la pena la iniciativa de bioética y ambiente y tenemos en la participación pidiendo la palabra a la doctora Tania, que viene de la Universidad del Bosque, de la Universidad Unisanitas de Bogotá. Y entonces, doctora Tania, si quiere abrir su micrófono para compartir su comentario. Bueno, muchas gracias, doctor Roberto. De verdad que gracias por la invitación a la doctora Jacqueline y a la doctora Nélida. Bueno, yo soy una enamorada de Hans Jonas y pues me veré la grabación. Y pensando, escuchándolo al doctor, yo quería, porque además soy una convencida, yo digo, bueno, ¿para qué empezar a hablar y a buscar más en otras éticas? Yo soy bioeticista, soy médica, doctor Roberto, y me parece que dentro del área de bioética y educación nosotros tenemos un gran desafío y es educar alrededor de la responsabilidad como valor, que ojalá se pudiera cultivar para que se convirtiera en virtud, ¿cierto? Y estuviera presente en todos los ámbitos de nuestra vida, pero además la responsabilidad, hablando desde la bioética, no desde la ética, como un principio rector, y como acaba de decir el doctor, que cada uno desde su trinchera, desde su sitio, pueda enseñar y vivir la responsabilidad. Creo que es lo único que nos queda, porque en estos días viendo noticias que los huracanes, que los temblores, que las guerras, creo que fácilmente puede caer uno en angustia colectiva. Entonces, lástima que no pude estar todo el tiempo, doctor, pero voy a ver la grabación porque este autor me parece excelente para poder abordar estos problemas contemporáneos. Gracias, doctora Nelia. Gracias a usted por conectarse y por acompañarnos. ¿Algo que quiera comentar, doctor Roberto, con esta idea? Sí, muchas gracias, doctora Tania. Sí, el asunto de la responsabilidad y de cambiar valores, pues siempre lleva tiempo. Desde las éticas anteriores, desde las éticas antiguas, se sabe que la creación de costumbres y el cambio de los sistemas de pensamiento, pues no ocurren de un día para otro y que llevan tiempo, ¿no? De tal suerte que también esta idea de Jonas pues data del mediados del siglo pasado, o sea, tiene 50 años, 70 de vida apenas
esta idea de Jonas, ¿no? A mí me parece que es efectivamente una de las alternativas serias, ¿no? Actuales sobre ética y sobre todo sobre ética respecto al medio ambiente, que no hay muchas, por cierto, ¿no? Las éticas del medio ambiente a veces se ciñen a la prudencia aristotélica, a veces se ciñen incluso a la ética kantiana, ¿no? Pero no es fácil eh, eh, ver una ética que efectivamente no se ciña a otras éticas. Me parece que lo valioso de Jonas es eso, que ha sacado la responsabilidad como un concepto central de una nueva ética, ¿sí? Que no figuraba en las anteriores éticas como central. No es que no haya estado, claro que sí está, pero no está como central, ¿no? Y ahora se toma como central y creo que pues llevará su tiempo para que eh, adquiera hegemonía, pero que efectivamente los trabajos al principio aislados, individuales e inconexos, se van a ir uniendo, así como ustedes y yo, o yo, me uní ahora a ustedes. Y así trabajos individuales en un inicio y separados van a ir formando fuerza, van a ir adquiriendo fuerza conforme se van uniendo poco a poco. Y eso es también parte pues, del tiempo que hay que esperar a que se vayan uniendo los esfuerzos individuales y se produzca un esfuerzo colectivo, ¿no? Pero lleva su tiempo. Pues yo creo que esta idea del tiempo también es muy valiosa para poder asumir, ¿no? Eso que decía de la diferencia entre pensar solo en el presente y ahora ser responsables del pasado y el futuro, no había tomado para mi cabeza claridad cómo es una transformación de la interpretación de la propia existencia y de la existencia histórica en relación a la generación a la que pertenezco, esta idea de generaciones futuras con una verdadera concepción de a qué le llamaremos futuro, ¿no? En estar pensando con esa responsabilidad por nuestras acciones. Y creo que el tiempo, que no va a ser algo que podamos controlar, será como el testigo de qué tanto vamos entrando a eso que le preguntaba sobre la colectividad y a eso que señala la doctora Tania con esta idea de no, no sería incluso llenarnos de información o buscar cuántas otras reflexiones hay al respecto, como si afuera estuviera la respuesta, sino más bien el ejercicio reflexivo que hoy nos compartió, porque su discurso, doctor Roberto, para podernos llevar de la mano a entender cómo se plantea esta diferencia entre la interpretación de la ética ante la técnica y la ética ante la tecnología y cómo eso tiene repercusiones en nuestra relación con el ambiente, pues también es una situación de interpretación del tiempo de manera distinta. Y antes de que se me acabe el tiempo, quiero dictar el token para quienes nos hacen favor de acompañarnos y que puedan registrar su asistencia. El token del día de hoy es 9, T mayúscula, T de taco, 3, D de dedo, de docencia, D mayúscula, 4. 9T 3D4. Ya lo puse también en el chat para quienes nos acompañan. Y tenemos todavía otra pregunta. Y con esta iríamos cerrando para que el doctor nos haga un comentario final después de que la podamos leer. Dice... Toda la urgencia de reaccionar ante la gran problemática del calentamiento global y la imprudencia e irresponsabilidad de nosotros. Es que no sé si usted la ve, doctor, porque se cortó mi imagen a la mitad, pero ahorita lo veo. ¿Gusta Ah, que la haga, maestra Sí. sí, Mérida? sí, por favor, doctor Es que Melchor. es sobre, sí, o sea, sobre lo que se ha estado comentando al respecto de nuestra responsabilidad, o sea, toda la teoría, pues, que Sí, desde por los años favor. 50 se manifiesta. Me surge la pregunta de, dada la urgencia de reaccionar ante la gran problemática del calentamiento global y la imprudencia e irresponsabilidad de nosotros como seres humanos, ¿todavía tenemos tiempo de salvar nuestro futuro común?
¿Qué opina, doctor Roberto? ¿Ya fuera de Jonas o con Jonas? Pues, Primero con pues, Jonas y también con primero usted, con las dos Jonas cosas. sí, primero con Jonas porque él plantea precisamente todo este esquema, pero dada la vertiginosidad a la que nos hemos expuesto en estos 80 años desde que él hace este manifiesto y estas 7 propuestas que menciona, ¿qué tan real es esto? ¿Qué Bueno, pregunto? según, sí, sí, claro, gracias. Según Jonas, él es incierto a ese respecto. Él dice, bueno, si no hacemos algo, a lo mejor la catástrofe nos gana y este, ya no nos da tiempo de hacer algo y a lo mejor ya no es tiempo, ¿no? O sea, eso es un poco lo que se vislumbra de los textos de Jonas, ¿no? Sí. Particularmente dos textos que él trata, que es el principio de responsabilidad y otro que se llama medicina técnica y ética. En esos dos manifiesta en varias ocasiones decir, bueno, si la catástrofe no nos aniquila antes, pues ojalá y nos dé tiempo, ¿no? Y ya desde mi perspectiva, eh, creo que tal vez haya una exageración del poder de la tecnología. ¿Sí? Digo, sí es eh, captable por qué le otorgamos ese poder a la tecnología, ¿no? Ujú. Pero creo que no tiene tal poder, ¿no? Creo que hay poderes este, que pueden oponérsele, ¿no? Y siempre hay para los que son de corte religiosa, ¿no? Siempre hay la frase heideggeriana, ¿no? Solo un Dios puede salvarnos. Pues sí. Digo, para los que son religiosos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nos van a dejar con más cosas que pensar. Me hace mucho sentido que podamos dialogar. Creo que esa es la primera parte en donde tendríamos que volvernos más sensibles, ¿no? No es pedirle la respuesta a la inteligencia artificial, es este espacio para poder, a partir de nuestras aproximaciones y de nuestras experiencias de vida, encontrarle esta ruta. Yo agradezco que el doctor Roberto se haya dado el tiempo para hablarnos de esta perspectiva de Jonas, en esta necesidad y sobre todo en la vigencia que tiene la perspectiva de Jonas en las acciones por el ambiente con una mirada ecocéntrica. Esta invitación para dejar de ser observadores y también para dejar de pensar en el hombre o bueno, en la humanidad como los únicos eh, que merecen tener atención en el planeta, pues a partir de Jonas nos permite ver que ese sentido de comunidad y que no puede ser uno a uno, nos lleva a esta nueva interpretación. Entonces creo que también esta nueva interpretación eh, va a necesitar ese tiempo, como decía el doctor Roberto, para que se pueda multiplicar, ¿no? En el entendimiento, en esa comprensión que nos permita querer tomar acciones distintas. Pues para ir cerrando, doctor, un comentario final antes de terminar con nuestra capacitación del día de hoy. No, agradecer a todos ustedes por la invitación y esperemos que no sea la última. Claro que esperamos que no sea la última, porque además siendo usted mentor de la maestra Jackie, de la doctora Jackie, pues estamos esperando que nos siga compartiendo en bioética y ambiente estas experiencias de conocimiento, porque además creo que también eso es un requisito em, humano, escucharnos y escuchar a quien tiene la experiencia, el conocimiento y sobre todo la disposición de compartirlo. Así que nuestro agradecimiento a nombre de la doctora Jacqueline Alcázar, a nombre de Bioética y Ambiente de esta capacitación, pues le damos las gracias. Les pedimos a nuestros compañeros que pues tengan a bien compartir sus comentarios en la plataforma, que también yo sé que a veces no nos dicen nada aquí, doctor, y ya después empiezan a comentar en los otros espacios, pero creo que todos estamos muy conscientes de que este es el proceso justo de sembrar y que el asunto será que vayamos tomando nuevas acciones. Así que una vez más, gracias a todos por estar aquí.
Voy a repetir el token para los que estén escuchando la transmisión después y que lo hayan perdido de vista, que lo dicen, ¿y dónde me regreso? Bueno, el token de hoy es 9T3D de dedo 4. 9T3D4, con todas con mayúscula. Doctor Roberto, por supuesto que no será la última vez. Estaremos pendientes de que nos quiera acompañar en estas reflexiones y por supuesto que ha sido un gusto recibir no solo la información, sino esta visión sobre la importancia de esta responsabilidad y que nos atañe a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta luego. Muchas gracias a todos, que sea una excelente tarde y pues esperamos seguir contando con su presencia. La próxima semana tendremos una sesión más en esta cercanía, que el último módulo es ecofrónesis y comunicación social, hoy con el sentido de la responsabilidad, y pues los esperamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Ahí están las felicitaciones también para usted, doctor, en el chat. Así que felicitaciones por su ponencia y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias y Gracias a buenas todos. tardes. A todos, Igual. saludos. Muy buenas tardes. Adiós. Bye, Adiós. Rafael. Bye a todos.